Buenas tardes a todos. En el presente video realizaremos un ejemplo en donde aplicaremos una transformación conforme para determinar la temperatura en una lente acotada por dos círculos. Nuestro grupo está conformado por Jamie Alejandra Alarcón y quien les habla, Andrea Natalia Vargas. Iniciaremos realizando la definición de transformación conforme. Una de sus propiedades más importantes, la conservación de los ángulos. Luego veremos la transformación de Möbius como una transformación conforme y finalmente desarrollaremos el ejemplo. Recordemos que una transformación conforme es aquella que preserva ángulos, es decir, una transformación de la forma W igual a f de z se dice que es conforme en z0 si preserva primero la magnitud y segundo la orientación de los ángulos entre dos curvas que se cruzan en z0. Ahora, decir que la transformación preserva ángulos significa que dos curvas que se cruzan en z0, al ser transformadas estas dos curvas se intersectan en f de z0 con la misma magnitud del ángulo. Y la transformación f conserva el sentido si una rotación en sentido antihorario en d corresponde a una rotación en sentido antihorario en s. Como lo vemos en la gráfica, donde se muestra la conservación de ángulos, aquí en XY y ya aquí en UV. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, una transformación de Möbius es una transformación conforme. Las transformaciones de Möbius son de la forma AZ más B sobre CZ más D, donde A, B, C y D son números complejos. Veamos que si C es igual a 0 y D igual a 1, se tiene una transformación afín. Y que si A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 y D igual a 0, tenemos una transformación inversa, es decir, 1 sobre Z. Es importante resaltar que las transformaciones de Möbius transforman círculos y rectas en círculos y rectas. Veamos esta propiedad importante de las transformaciones de Möbius que nos servirá más adelante. Es la propiedad de la preservación de círculos. Es decir, que si tenemos un círculo C en el plano Z y si F es una transformación de Möbius, entonces la imagen de C generada por F es una recta si y solo si C igual a 0 y el polo Z igual a menos D sobre C está en el círculo C. Ahora, el ejercicio en el que aplicamos la transformación conforme es en el siguiente. Encuentre la temperatura phi dentro de la lente acotada por los círculos z-1 igual a 1 y z-i igual a 1, tal que sobre el primer círculo la temperatura sea phi igual a 0 y sobre el segundo sea phi igual a 1. Utilizaremos, como ya lo veremos en el desarrollo de este ejercicio, esta transformación conforme y de Möbius, donde A es igual a 1, B es igual a 0, C es igual a 1 y D es menos 1 menos I. Y ya veremos todas estas, las transformaciones que le realizaremos a nuestro ejercicio, nuestra región de interés para simplificar el cálculo. Luego de realizar las transformaciones necesarias, veremos que nuestro problema se simplificará en el problema de Dirichlet para el semiplano superior que se muestra en esta figura. A continuación vamos a solucionar el problema planteado en las diapositivas, el cual consta de encontrar la temperatura en la lente acotada por dos círculos centrados en -1, centrados en 1 y en I. Entonces las ecuaciones de estos círculos pues es módulo de z-1 igual a 1, tienen radio 1, y z-i igual a 1. Las condiciones de frontera
son que el círculo centrado en 1 tiene temperatura igual a 0 y el círculo centrado en I tiene temperatura igual a 1. Como lo indicamos en la siguiente figura, entonces encontramos el círculo centrado en 1, el círculo centrado en I y la región acotada por los dos círculos. El círculo centrado en I vamos a llamarlo la curva gamma 1 y el círculo centrado en 1 vamos a llamarlo la curva gamma 2. Ahora, esta región es un poco complicada, por lo cual vamos a utilizar las transformaciones conformes para convertirla en una región más simple. Para transformar la región de interés en una región más simple, vamos a considerar transformar las dos circunferencias en dos rectas, en las cuales la región sombreada por la intersección de las dos circunferencias va a corresponder en la sección de intersección de las dos curvas transformadas. Como lo veremos a continuación. Entonces, para esto utilizaremos un teorema importante mencionado en las diapositivas, el cual nos dice que sea una función de Mobius f de z igual a z más b sobre cz más d si el punto, el polo menos d sobre c está sobre la circunferencia que estamos transformando, entonces la transformación de Mobius nos va a transformar el círculo en recta. Como nos interesa una transformación de Mobius que nos transforme las dos circunferencias en dos rectas, y la condición para esto es que el punto z igual a menos d sobre c esté sobre la circunferencia, entonces vamos a estudiar los dos puntos de corte de estas circunferencias. Entonces estos puntos son z igual a 0 y z igual a 1 más i, que es este punto. Bueno, para facilitar nuestro problema vamos a escoger que nuestra transformación también nos transforme el punto 0 en 0. Entonces queremos una transformación que nos transforme 0 en 0 y por lo tanto nuestro punto z igual a menos d sobre c va a ser 1 más i. ¿Por qué? Bueno, ¿qué significa que esto sea un polo? Entonces, que si evaluamos f de z igual a menos d sobre c en la transformación, vamos a obtener que este punto nos lo va a transformar en infinito. Una transformación que nos transforme el punto z igual a menos d sobre c igual a i más 1 en infinito va a ser tal que t, para que la transformación nos mapee 0 en 0, entonces debe ser proporcional a 0. Entonces t de z va a ser proporcional a z, y para que nos mapee el punto 1 más i en infinito, entonces debe ser en el denominador z menos 1 menos i, o z menos 1 más i. Bueno, obteniendo esta transformación, procedemos a transformar las dos circunferencias y ver cuál es la región de interés. Para crear las dos circunferencias, entonces necesitamos mínimo 3 puntos. Tenemos que 0 lo manda a 0, que 1 más i lo manda a infinito, entonces vamos a transformar para la curva 1 el punto t, vamos a transformar el punto 2i, que es este punto, y para la segunda circunferencia vamos a transformar el punto 2. Para transformar las dos circunferencias, entonces transformaremos las dos curvas y evaluaremos la región a la cual corresponde el interior de la circunferencia. Entonces, primero vamos a transformar
Primero vamos a transformar, la curva dada por gamma 1. Entonces, gamma 1 contiene el 0 y contiene el punto 1 menos i. 1 menos i. Entonces es esta recta. Ahora, transformando el punto i, obtenemos i menos 1 va a ser igual a menos i. Entonces va a corresponder a este punto. Por lo tanto, la circunferencia, el interior de la circunferencia 1 lo va a mapear en esta región. Esta es gamma 1. No, la transformación de gamma 1. Ahora vamos a mapear la transformación de gamma 2, que es la circunferencia 2. Entonces, la circunferencia 2 contiene el 0 y contiene el punto 2. Por lo tanto, nos da la transformación el punto 1 más i. Punto 1 más i está acá, por lo tanto corresponde a esta recta infinita. Y vamos a transformar otro punto que esté dentro del círculo, que puede ser 1. Entonces, t de 1 sobre 1 menos i igual a i. Y corresponde a este punto. Por lo tanto, la región que va a mapear ese círculo va a ser esta. Y la región de intersección entre las dos circunferencias va a ser la región de intersección entre las dos regiones mapeadas que se sobreponen. En este caso va a ser esta. Podemos transformar esta región en una región aún más simple haciendo una rotación de 3 pi cuartos, debido a que este ángulo de acá es 3 pi cuartos. Vamos a hacer una transformación de z que nos vuelva este eje dado por la transformación de la curva gamma 1 en el eje x y la curva por la transformación de gamma 2 en el eje y. En realidad son el eje u y b de nuestra nueva transformación de nuestro espacio. Entonces, para hacer esto vamos a hacer una rotación de menos 3 pi cuartos, de tal forma que la curva gamma 1 nos va a quedar acá. Y la curva gamma 2, la nueva curva gamma 2 nos va a quedar acá. Para pasar el primer cuadrante, transformar en la sección del primer cuadrante en una región que abarque el semiplano superior, vamos a utilizar la función z cuadrado, debido a que tenemos que nuestros z en este espacio son de la forma r, e a la i teta, con teta en un dominio entre 0 y pi medios. Si utilizamos la función z cuadrado, tenemos que nos va a quedar r cuadrado por e a la i 2 teta. Y escribiéndolo como r mayúscula e a la i phi, vamos a tener que nuestro nuevo ángulo, nuestro nuevo argumento va a tener un dominio de 0 a pi. Por lo tanto, nuestra transformación es de z de e a la menos 3 pi cuartos al cuadrado. En donde nos va a transformar la curva gamma 1 en t de gamma 1 y la curva gamma 2, que está en pi medios, nos la va a mandar a pi. Bueno, entonces a través de esta transformación hemos transformado nuestro problema de la temperatura acotada por los círculos en un problema de Dirichlet. Tenemos que la solución para el problema de Dirichlet con estas condiciones dadas
está dado por una función que vamos a llamar P de nuestro espacio, que depende de U y B, que va a estar dado por 1 menos 1 sobre pi por el argumento de los números en nuestro espacio llamados W. Como nos importa es solucionar la temperatura para la región acotada por los dos círculos planteados inicialmente, entonces estos números W van a corresponder a los números transformados por nuestra transformación inicial, nuestra transformación beta de z. Entonces, en realidad nuestro problema phi de x, y va a estar dada por 1 menos 1 sobre pi por el argumento de z sobre z menos 1 más i por e a la menos 3 pi cuartos i al cuadrado. Con lo cual hemos resuelto el problema planteado.